Buenas tardes, estudiantes de la Fundación Bíblica. Hoy estamos transmitiendo a través de diferido y os doy muchas gracias por estar aquí en semidirecto para poder seguir una clase más de adoración de siervos. Una clase donde vamos a profundizar más en lo último que estábamos tratando la semana pasada cuando hablamos de Nimrod y el principio religioso. Vamos a seguir expandiendo lo que era la adoración a Semiramis, a Artastés, a esas diosas del pasado. Y Dios mediante, ya lo anuncio hoy, vamos a tener este sábado a las 6 de la tarde desde aquí, desde la Fundación Bíblica en Castellbisbal, vamos a tener una tremenda conferencia sobre profecía. Así que os invito a que lo veáis en directo en nuestro canal de YouTube, toméis notas y también ya nos podáis estar mandando vuestras preguntas o cualquier inquietud que tengáis sobre este tema de la segunda venida del Señor, del rapto de la iglesia. Anotad también para el martes que viene, ahora ya sí, desde la sede en Sabadell, vamos a estar presentando una clase conjunta con nuestra decana que va a sorprender a muchísimas personas. Vamos a estar hablando de arqueología y en relación incluso a lo que hemos estado viendo hoy, resolviendo algunas dudas de qué pudo haber pasado en esa historia que la arqueología nos habla y nos dice. Así que no os perdáis esas clases. Voy a empezar a grabar aquí en la sede en Castellbisbal, pero antes os pido que por favor tengamos una palabra de oración, busquemos al Señor y abramos las Escrituras. Vamos a orar. Amado Padre, te damos tantísimas gracias porque hoy estamos grabando esta clase para que nuestros estudiantes puedan tener una clase más cada sábado, cada martes, que podamos estar transmitiendo estas verdades bíblicas. Y te pido, Padre, que tú bendigas mucho nuestros corazones, que esta clase no sea solo información, sea realmente, Señor, algo que toque nuestra vida, que nos transforme, que nos haga pensar, que nos haga buscarte más. Sosténnos, tú sabes todas las cosas alrededor de nosotros hoy y necesitamos tu ayuda, tu poder y tu gracia. Acompáñanos, Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a abrir las Escrituras. Os acompaño a que vayamos también a nuestras notas. Estamos formando el curso ahí en EMOL. Y si no os habéis suscrito a la plataforma de emol.fundacionbiblica.com, os pido que abráis una cuenta ahí, porque hay muchos cursos que podéis seguir aparte de este de adoración de siervos, y porque también, poniéndoos como estudiantes ahí, podréis tener las notas, estas notas que yo estoy leyendo ahora mismo, pero que estarán para todos, y entonces estas notas van a ser de muchísima ayuda. Y quiero dar gracias a nuestra decana, la doctora Cami Tomasini, por su investigación, su preparación, su trabajo extraordinario para que nosotros también pudiéramos tener este material asequible. Y recordando un poco, haciendo un recorderis de lo que estábamos hablando sobre el Nimrod, ¿verdad? Y la religión en Egipto y la religión en Babilonia sobre todo, donde se situaba la Torre de Babel, esa centralidad de esas profecías, donde descubrimos rápidamente cómo Dios estaba en control, estaba en control absolutamente de todo. Pues volvamos un momento a esa historia, la cual estábamos mencionando sobre Semiramis y su historia, ¿verdad?, como una diosa, y el nacimiento de su hijo Tamuz. Recordad que Semiramis pidió un culto para Nimrod, y el culto a Nimrod es como se le conoce en las Escrituras como el dios Moloch. El culto a Moloch llevaba a los niños vivos y los tiraban en la hoguera, esos sacrificios, ¿verdad?, ofrecidos a los niños. Pero la adoración de Nimrod no fue aceptada, así que finalmente estas personas en el tiempo de Semiramis optaron por asesinar a Nimrod, lo lograron, y cuando su esposo fue matado, Nimrod, ella, según se dice, se convirtió en la regente sobre el reino que él tenía, el reino de Nimrod, donde aparece ahí también Babel, esa construcción de esa torre que iba a rebelarse en contra de Dios. Pero como muchos de sus súbditos de este reino no creían que Nimrod fuese el para igual Dios que él había sostenido ser, Semiramis temió perder el control sobre ellos. ¿Y qué hizo? Idear un plan. Ella sabía que debía idear algo para
parecerse un gran milagro. Algo que llenaría al pueblo de estupor y que demostraría que Nimrod era realmente un dios. ¿Qué hizo Semiramis? Actuó rápidamente, se acostó con uno de sus sacerdotes y quedó encinta. Le hizo creer a todos los babilónicos que el dios Nimrod se había reencarnado en ella. 9 meses más tarde nace el niño y este niño le ponen como nombre Tammuz. Hace eso bastante tiempo. Sabemos que los calendarios no eran como los nuestros, ¿verdad? El tiempo de Babilonia, nada que ver con el calendario juliano que nosotros tenemos venido de Roma. Pero las fechas de ese nacimiento equivaldría al 25 de diciembre nuestro, pero del año 3005 antes de Cristo. Era, como digo, un 25 de diciembre, lo que sería nuestra fecha. Era el día más corto del año en el hemisferio norte y señalaba el momento en que los días comenzaban de nuevo a alargarse. Ahí viene esa celebración, ¿verdad?, del nacimiento del sol, también bien celebrado en tiempos de Roma. Ahora, al asociar Nimrod con el dios Sol, Semiramis proclamó ese día como el cumpleaños del sol naciente. El árbol de hoja perenne, símbolo de la vida en medio de la muerte del invierno, empezó a relacionarse en esa celebración como símbolo del renacimiento de Nimrod. Y de ahí viene ese árbol de la vida que muchos adornos se están vendiendo hoy, ¿verdad? Pulseras, collares, etc. Con ese árbol de la vida que viene de Babilonia, viene de este acontecimiento. No viene del árbol de Edén, sino de este acontecimiento. Esto era exactamente lo que la malvada mujer necesitaba para llevar a cabo su ambicioso plan. Ella dejó correr la voz de que el bebé no tenía un padre humano, sino que le había sido dado al ser mediante un mágico haz de luz del gran dios Sol. Interesante, ¿verdad? Esa idea va alargándose a lo largo de la historia en diferentes culturas y en diferentes historias y simbologías. Una de ellas es esa T, la T de Tammuz, que es el origen de la cruz de la iglesia romana. Y también esa T que seguro habéis visto como la llave, es una T con una cosa así, en Egipto, que es la llave de la vida. Todos estos datos que os estamos dando tienen un propósito al estudiarlo y es darnos cuenta que la religión de hoy, y cuando hablo de religión, hablo de ese, es genérico, toda esa religiosidad de hoy, incluso dentro del cristianismo popular, está influenciado por este acontecimiento que fue la rebelión de Babilonia hasta nuestros días. ¿Ves? Volvemos al Génesis para entender cosas que de otra manera no podríamos entender y también para darnos cuenta la influencia de estos acontecimientos aún dentro del cristianismo. Vamos a seguir leyendo nuestras notas. Os voy a enseñar un grabado babilónico. Voy a intentar ponerlo ahora mientras estoy dando la clase también para que veáis algunas de estas diapositivas y así verlo más claramente. Y en este grabado babilónico vais a ver una estrella de 8 puntas y un círculo con un punto al centro. ¿Lo veis bien ahí en la fotografía? Esto es lo mismo que se encuentra en el piso, en el suelo de la plaza de San Pedro. Interesante, ¿verdad? En el Vaticano, ¿eh? La diferencia es que en vez de círculo con el punto, está un obelisco que representa lo mismo. Es una relación sexual porque ellos piensan que el ser humano tiene el poder de engendrar bebés, que somos co-creadores con Dios. Y ese obelisco además es el símbolo, dos cosas, es un símbolo fálico y es un símbolo también del rayo del sol. ¿Os dais cuenta? Y está ahí en el centro de la plaza de San Pedro en el Vaticano. Al centro se encuentra la luna creciente, lo podéis ver ahí en el dibujo, y podemos notar que se encuentra su ascendente, su iluminación ascendente, de abajo hacia arriba,
Y quizá no lo hemos notado, según dicen algunos estudiosos, que desde febrero del 2018 empezó nuevamente a iluminarse la luna en esta manera. Y al parecer es comprobable, pues se puede observar cualquier calendario en años pasados y se observa que la luna se ilumina de derecha a izquierda. Pero últimamente hay noches, y lo podéis ver, si estáis ahí escuchándolo de noche, mirad por la ventana, hay noches en que la luna se ilumina de abajo hacia arriba, tal como enseña en esta imagen que os estoy mostrando. Interesante, ¿verdad? Ahora, recordemos que la palabra de Dios nos recuerda que los cielos están hechos para señales, tiempos, días, meses y años. Ese es el propósito por el cual Dios puso ahí la lumbrera mayor, la lumbrera menor, palabras de Génesis, las estrellas. En la parte superior derecha, si os fijáis, está el mismo símbolo que en la parte izquierda. La diferencia es que las líneas curvas significan femenino, por lo que este símbolo tiene una carga y energía femenina. Y esto es interesantísimo porque ya nos está llevando esta imagen a esa idea del poder de Semiramis. Es de suma importancia en este punto que apareció por primera vez en el planeta la primera sociedad secreta. Y esto fue llamada la Sociedad de la Serpiente. El sacerdocio pagano apareció en este momento, en esta sociedad secreta que curiosamente, ¿verdad?, se llama la Sociedad de la Serpiente. Este sacerdocio no es como lo conocemos comúnmente. No es el sacerdocio levítico o los curas, como decimos dentro de la Iglesia Católica. Ellos desarrollaron un conocimiento diferente según su tradición. Un conocimiento esotérico, oculto, un conocimiento oscuro, de corrupción brutal. Ahora, sin duda, la rebelión de esta generación ha traído consecuencias graves hasta nuestros días. Y más de uno ha caído en las enseñanzas que esta gente estaba dando, ya que todo lo que gira alrededor de ellos es mágico, es místico, es oculto, y muchas personas son llevadas, aunque sea por curiosidad, y estoy hablando incluso de creyentes, que son llevados a ese misticismo, ¿verdad? Esto llama mucho la atención al mismo espíritu del hombre. Hay algo en el espíritu del hombre que le arrastra eso. Incluso muchos que se dicen ser cristianos, como ya estoy diciendo, les resulta un caramelo bastante dulce y quieren ver de qué se trata esto. Ahí viene el problema y viene también la confusión. ¿Es importante saber esto? De hecho, es importante que sepamos esta clase, esta información que aporta a nosotros como creyentes. Pues yo creo francamente que es muy importante, muy importante. Porque aunque el relato abarque unos cuantos renglones y espacio que estamos dedicando, como ya dijimos incluso en los podcasts que hemos estado grabando y que estaremos grabando a lo largo de esta semana, donde estaremos también tratando el poder de las tinieblas, la historia tiene una linealidad de tiempo, no es un círculo, no son círculos que se repiten como algunos dicen. Eso es el concepto de Stone Age, de los druidas, que la historia es un círculo. No, la historia no es un círculo, es una línea de tiempo. Y por eso vemos que estas raíces y las causas de muchas cosas que ahora mismo estamos viendo en nuestro siglo XXI tienen que ver con lo que aconteció aquí en este momento. Y poder saberlo y entenderlo nos ayuda muchísimo más a entender nuestra propia cristiandad, por usar un término genérico. Y os pongo un ejemplo que puede llamarnos la atención y que es la cruz cristiana. De hecho, nosotros tenemos aquí detrás un adorno, ahora está quitado porque estamos arreglando esto y no quería que se manchara, pero tenemos una cruz muy bonita hecha de flores que nos recuerda la resurrección de Cristo y es muy bonito usar ese tipo de símbolo cristiano. Pero realmente la cruz no es un símbolo cristiano, no lo era. Era un símbolo pagano, como vamos a ver, y es también un símbolo de muerte. Es un lugar de muerte, de vergüenza.
¿Qué sabemos sobre la cruz? ¿Cuál es su importancia? Bien, posiblemente no hay un símbolo que represente más al cristianismo que la misma cruz, ¿verdad que sí? ¿Pero es realmente cristiano? Bueno, ya he respondido a esa pregunta. No, no lo es. La cruz, con varias y ligeras modificaciones, fue un símbolo muy común en la antigüedad pagana. Y además un símbolo de terror, de poder, de ocultismo. La forma original de la cruz es la letra caldea Tau. La letra Tau, forma de T, es nuestra T mayúscula. Era como la cruz actual y precisamente era la inicial ¿de quién? De Tamuz. El dios Sol. Eso es lo que era la cruz. Esta se marcaba en la frente, así, de quienes se iniciaban en la antigua religión de los misterios. Y los que hemos estado dentro del catolicismo romano, sabemos lo que es con el agua bendita que nos hagan la señal de la cruz en la frente, ¿verdad? Pero era lo mismo que hacían los sacerdotes de Tamuz, exactamente lo mismo. También las vírgenes vestales de la antigua Roma lucían la letra Tau suspendida de una cadena alrededor del cuello, como lo hacen muchos en la actualidad, pero en vez de llevar la Tau, llevan una cruz. Y estas son cosas que cuando uno los escucha dices, wow, pues yo no sabía eso, tendré que repensar lo que estoy haciendo, ¿verdad que sí? Y sí, pues tal vez sí, Con los tiempos en Babilonia se levantó otro hombre por el partido opositor llamado Kansa, el rey Kansa. Y vamos a hablar ahora de otro personaje, y ya no es Tamuz, ahora es Kansa, el rey Kansa. Este persiguió a Semiramis para matarla. Y aquí el parentesco de Semiramis con la madre de Cristo. Y vamos a verlo porque esto es interesante. Semiramis, dices, ¿qué tiene que ver con María, la madre de Cristo? Pues realmente nada en cuanto a María, la madre de Cristo, pero sí mucho en cuanto a la mariología, la idolatría, perdonadme, no la idolación, la idolatría hacia María. Y también, recordad, María era la madre de Jacobo, de José, de Simón, no Simón Pedro, y de Judas, y no Judas Iscariote. Y nos dice también que tenía algunas hijas, y eso se encuentra en Mateo 13, 55 y 56, y Mateo 1, 25. O sea, que no hay en las Escrituras tal cosa como la eterna virginidad de María, o la perpetua virginidad de María, ¿no? Ella fue virgen cuando concibió al Señor Jesucristo. Su marido, nos dice la Biblia, José, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, al Señor Jesús. Y ese hasta que implica que después sí. Y ahí tenemos una lista de hermanos y hermanas de Cristo. Y no me sirve la interpretación católica porque no se respalda en el texto bíblico y con las palabras usadas. Cuando se usa la palabra delfos es hermano nacido del mismo vientre, es lo que quiere decir. Esto no eran primos, eran hermanos del Señor Jesucristo. Ahora, volvamos a este rey. El rey Kansa persigue a Semiramis para matarla a ella y al niño, huye al desierto, llega a un lugar de palmeras y ahí es asesinada con su niño. Ambos, Semiramis y Tamuz, son asesinados por el rey Kansa. El rey Kansa le coloca una corona en la cabeza, le pone al niño en el brazo izquierdo, corta una palma, se la pone en la mano derecha y dice, esta es la gran diosa Semiramis. Lo es para reírse de ella. Pero esa es la imagen que ha quedado registrada en el registro histórico y arqueológico. Los babilónicos se fueron para diferentes lugares, los judíos que vivieron y se fueron para sus tierras allá, le pusieron no Semiramis, cambiaron su nombre. Allá en Israel se llama Astarot y lo podéis encontrar en la Biblia. Y al niño se le llama Baal, que quiere decir Señor en hebreo. Vamos a Jueces 2.13. De ahí en Jueces 2.13 encontráis esta palabra, la palabra Astarot. Si la traducimos del hebreo a nuestro idioma significa reina de la paz o virgen de la paz. Interesante, ¿verdad?
Interesante, Astarot, reina de la paz o Virgen de la Paz. Si algunos se han fijado de la Virgen de la Paz, como estas, con el niño en la mano izquierda, con la corona en la cabeza y la palma en la mano derecha, como Semiramis en Babilonia. De la misma forma, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de las conexiones que podemos tener? Y voy a intentar poner aquí, en este punto también, una diapositiva para que podáis ver esas connotaciones. Y sigamos investigando porque esta Virgen, esta Semiramis, esta Astarot, tiene también otro nombre, también se llama Astarte. La palabra Astarte, traducida del hebreo, a nuestro idioma, significa Virgen de Candelaria. Curioso. Si algunos se han fijado en qué forma está la Virgen de Candelaria, de la misma forma. Es la misma imagen, es el mismo icono, es lo mismo. Y si vamos un momento a China, en China se le llama Xingmu, que significa Santa Madre, y al niño se le llama Krishna. ¿Os suena todas estas palabras, verdad que sí? ¿Veis ahí las conexiones? Desde la antigua Babilonia hasta China y India también, en diferentes lugares, tuvo esos nombres. Al pasar los tiempos en esta Semiramis, le va a llamar la Reina del Cielo. Y qué interesantísimo es esto, de verdad, porque nos introduce a estas verdades que son tremendas, tremendas. En diferentes lugares tuvo esos nombres y otros. Y al pasar los tiempos, a esta Semiramis la llamaban Reina del Cielo, refugio de los pobres, estrella de la mañana, cuando ella no es nada de eso en absoluto. En Montserrat, aquí muy cerca, a unos 20 minutos de donde nosotros vivimos, hay una montaña que se llama Montserrat, donde hay una Virgen negra, la Moraneta, así llamada, su tez es de color negro, y ahí hay una cueva donde hay todos los nombres y títulos dados a María, y todos estos títulos aparecen ahí, pero no son los títulos que fueron dados en la Biblia a la Madre del Señor Jesucristo en absoluto. Ahora, la palabra traducida del latín Baalis significa mea domina. Traducido al italiano, el nombre es Madonna, mia señora, mi señora. Siguiendo la tradición idolátrica originada en Sumeria y Caldea, la Iglesia Católica Romana llama a María la Madonna, título que jamás se le confiere en la Biblia. Bueno, pues, Reina Virgen del Cielo, supuesta esposa de Baal Canaán, Israel. En los días del profeta Jeremías, la Virgen María no había nacido todavía y sin embargo ya teníamos esta imagen. En los días del profeta Jeremías ya estaba el culto a la Reina del Cielo. Si María no había nacido, ¿de qué reina estaba hablando? Bueno, Jeremías nos da la respuesta. Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. Jeremías 44:15-30. Si María no había nacido, ¿de qué reina estaba hablando? Estaban hablando de Semiramis, sin duda alguna. Leemos un escrito por un tal Epifanio, en el año 79, 8:1 y 2 sería la cita, relacionó estas costumbres con el culto a la Reina de los Cielos, del que se habla en Jeremías. Y citó Jeremías 7:18 y 44:25, Epifanio lo hizo. Si queréis mirar la bibliografía de esto, es Epiphanius, edición de Karl Holck, Leipzig, 1933, el volumen 3, las páginas 476, 482 y 483. Es bueno cuando hacéis investigación, dar bibliografía, mostrar de esta manera que los datos que estamos sacando no son datos inventados, son datos que se encuentran en los registros. Este culto invalidó diversos pueblos, entre los cuales se puede mencionar a Egipto, a quienes asimilaron la fiesta del 25 de diciembre en honor al sol. Curioso, ¿verdad? En la Enciclopedia Católica nos dice lo siguiente: Christmas, la misa de Cristo,
no estaba entre los festivales primitivos de la iglesia. La primera evidencia de la fiesta procede de Egipto. En la Enciclopedia Británica leemos también lo siguiente: Christmas en inglés, no estaba entre las festividades originales de la iglesia, no fue instituida por Cristo o los apóstoles ni por autoridad bíblica, fue recogida mucho tiempo después de entre el paganismo. Como vemos, por lo tanto, la fiesta religiosa originada en Babilonia no solamente invalidó a pueblos paganos, no solamente invadió a pueblos paganos, sino también a la iglesia apóstata. Esa mezcla de verdad y error entró en el cristianismo. Mira la Enciclopedia Americana. Ahí se nos informa que en el siglo V la Iglesia Occidental ordenó que dicha fiesta había de celebrarse por siempre, precisamente el día en que se celebraba la antigua fiesta romana, en honor al nacimiento del sol, ya que no sabía con certeza el día del nacimiento de Cristo. Curioso. Vamos a otra enciclopedia, la enciclopedia Sharp-Hercog. Explica: la fiesta pagana, con su alboroto y sus francachelas, qué palabra tan extraña, sus francachelas, era tan popular que los cristianos con mucho gusto lo aceptaron y solo se excusaron por continuar su celebración con pequeños cambios en espíritu y en manera. Los predicadores cristianos de Occidente y de Cercano Oriente protestaron contra la inusitada frivolidad con la que se celebraba el nacimiento de Cristo, mientras que los cristianos de Mesopotamia acusaron a sus hermanos occidentales de idolatría y adoraron al sol por adoptar como cristianos esa fiesta pagana. Son registros históricos. Una vez que fue establecida la fiesta de diciembre, se honró nuevamente al dios Nimrod a través de Tamuz, por medio de dar culto a la madre y al hijo. Desde entonces se hizo todo un culto a Semiramis y a Tamuz, esparciéndose por todo el mundo. En Egipto se adoraba a Isis y a Osiris, en Roma a Fortunata y Júpiter. Incluso el pueblo hebreo en la antigüedad fue presa de este culto y lo vemos en Jueces capítulo 2:13. En nuestros días, la fiesta navideña es todo un sincretismo religioso. Contiene elementos babilónicos, egipcios y bíblicos. Se dice que es la fiesta del nacimiento de Cristo y a la vez se adornan pinos con luces, con esferas. Incluso algunos hablan de esperar a San Nicolás, un antiguo obispo católico que se hizo famoso por obsequiar una dote a dos jóvenes que iban a contraer matrimonio y que a la postre, gracias a la fama que le dieron los pueblos y la transformación que le dio la Coca-Cola, si recordáis sus propagandas, ahora millones de niños creen la mentira de que él vendrá a sus casas a dejarles regalos. El culto a Semiramis creció y fue tan propagado, y luego, después de todo cuanto Cristo comenzó a fundar su iglesia, la Biblia dice que cada día se iban añadiendo a la congregación los que tenían que ser salvos. El culto a Semiramis en ese momento fue cayendo. Eran miles de los que se convertían a Cristo y le seguían con todo su corazón. El romanismo dijo: si seguimos adorando a Semiramis, nadie nos va a seguir. Tenemos que quitarle el nombre. ¿Qué nombre vamos a dar a Semiramis ahora? ¿Qué nombre le vamos a dar a esta nueva estatua? No le podían poner Carme y Juana, la mujer amada por todos los apóstoles, la mujer amada por todos los apóstoles y todos los judíos. Era ni más ni menos que María. María estuvo en el día de Pentecostés. María estaba ahí en la iglesia con ellos. María estaba en los momentos difíciles de la iglesia. Ahí estaba con ellos. Y luego, en el año 609, después de Cristo, el catolicismo le quita el nombre de Semiramis y dicen: esta es la estatua de la Santa Virgen María. El niño quien tiene en brazos es Jesús y ella es María. Y la gente dice: amén. ¿Cómo no? Vamos a creerlo. Hay mucho más que decir sobre este tema y esta larga historia de rebelión y paganismo, y vamos a seguir hablando de ello en nuestras próximas clases. Quiero asegurarme que esta no se extiende más del tiempo de una hora
y espero que en este vídeo que he estado grabando podáis ver este transcurso de la religiosidad desde Babilonia con Nimrod, Semiramis, hasta llegar a nuestros días. Días que son de apostasía y días que necesitamos reconocer para de esta manera mantenernos firmes en la fe dada una vez a los santos. Es cierto que uno entonces empieza a pensar sobre las Navidades, la cruz, y tal vez es momento de decir, bueno, vamos a ver realmente qué estamos haciendo y si estamos enfatizando el énfasis correcto. ¿Y cuál es el énfasis correcto, me dirás? Jesucristo. Él es el énfasis correcto. Si quitamos la centralidad en Cristo, lo hemos perdido todo. El Señor debe ser nuestra centralidad. Sigamos pues estudiando esta parte importante de lo que es la religión mundial desde Babilonia con Nimrod hasta nuestros días, pasando por esa adoración de Semiramis y viendo también cómo ahora es aplicada a la Virgen María. Pero antes de llegar a este presente, vamos a continuar en nuestro recorrido histórico, esta vez dirigiéndonos a Egipto, ya que hay mucho que decir de esta larga historia de rebelión del paganismo. Por ejemplo, vamos a Egipto un momento. ¿Fue esa la nación que mejor adoptó y desarrolló las antiguas escuelas del misterio? Las historias egipcias, a las que también se les llaman alegorías, son muchísimas. La más importante es el ciclo osiriano en referencia a su dios Osiris. Y se contó más o menos así. Vamos a intentar hacer un pequeño resumen de qué fue esa adoración a Osiris. Osiris, siendo elegido divinamente a gobernar Egipto, causó celos y envidias de Set, su hermano. Osiris se enamora de su hermana Isis, con quien se casa. Set no está dispuesto a soportarlo y hace un sarcófago a la medida a quien entre exactamente a este le pertenece. Muchos entraron en él y no era de su medida. Al probar Osiris, dice la leyenda, le quedó exacto, por lo que fue asesinado por Set y cortado en 14 pedazos. Y después esos pedazos fueron esparcidos por todo Egipto. Isis, con dolor y desesperación, buscó las partes del cuerpo de Osiris, de los cuales encontró 13 solamente. La parte faltante era ni más ni menos que el falo por el que Isis hizo un falo de oro y lo colocó en el cuerpo de Osiris. Y al realizar magia lo revivió y tuvo con él una relación con la que quedaría embarazada de Horus, al que llamó el niño salvador de los hombres. Curiosa historia, ¿verdad? Osiris se convirtió en el dios de la vida y la muerte, Set en el dios del inframundo e Isis en la madre diosa y reina del cielo. Horus desea cobrar venganza a la muerte de Osiris con Set, a quien vence y envía al inframundo, y en la batalla pierde un ojo. En esta muy breve descripción que os acabo de realizar de este mito egipcio y de sus principales dioses, hay que ser muy cuidadoso y aprender con sabiduría e inteligencia espiritual, porque de ahí viene el simbolismo y una frase ampliamente utilizada en la Biblia. Quien tiene oído para oír, que oiga; quien tiene ojos para ver, que vea. Y usada a propósito por el maligno, esta misma frase, con el fin de confundir. El que tiene ojos para ver, que vea. Bueno, el falo que Isis hizo de oro para Osiris, con magia, y tener una relación sexual para concebir a Horus, se lo conoce en los altos grados de las sociedades secretas como el principio generativo, la capacidad de procrear, y por esta razón vemos tantos obeliscos, no solo en Egipto, sino alrededor del mundo.
¿verdad que sí? El ojo de Horus simboliza el triunfo del bien sobre el mal. También simboliza el ojo espiritual para ver cómo funciona el reino espiritual en el plano físico. Y os pongo aquí una fotografía, una dipo de este ojo de Horus. Ahora, obviamente, desde las tinieblas es como se tiene este entendimiento. Y es así que lo vemos plasmado en casi todas las marcas, las películas, los juegos, los videojuegos, la moda y hasta en envolturas de alimentación, automoción. Esta parte tan simbólica y esotérica aparece en nuestra sociedad sin que tan siquiera nos demos cuenta. Ahora, volvamos un momento a nuestro texto en Lucas 4:5. Por favor, abrid la Biblia ahí, en Lucas capítulo 4 y versículo 5. Vamos a leerlo. ¿Lo tenéis ya? Vamos a leerlo entonces. Dice así: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. ¿Eran suyos los reinos? Sí, sin duda alguna. El mal se había extendido por toda la tierra conocida hasta el día de hoy. Y solo una línea es la que buscaba a Dios, como nos dice Génesis 4 y versículo 25. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. De esta misma línea que acabamos de mencionar, viene nuestro Maestro. Esa línea, esa generación de hombres justos. Nuestro Señor Jesucristo es el segundo Adán, quien venció todo el pecado y la muerte y al mismo diablo. Estuvimos viendo en nuestros podcasts, a través de la decana, la doctora Cami Tomasini, a Santiago 1:14. Si no habéis escuchado esos podcasts, os invito a que lo hagáis. Forman parte de nuestro aula de estudio de la Fundación Bíblica. Ahí en Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago nos está mencionando exactamente la misma palabra, peirazo, examinar, someter a otro a una prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Probar, tanto en el sentido de intentar como en el propio de poner a prueba. Cristo venció porque era santo, porque su corazón le pertenecía en la totalidad y sin una gota de reserva a Dios, y como resultado estaba lleno del Espíritu Santo. Nada de eso representó una atracción para él. Él no tenía concupiscencia, pecado interior. Pero Satanás conoce a los que fueron suyos. Eso lo sabe. El diablo sabía perfectamente bien con quién estaba hablando, pero se acercó justo cuando Jesús estaba corporalmente frágil. Lo que no contaba Satanás es que estuviera espiritual y mentalmente fuerte el Señor Jesucristo. Sé que muchos de nosotros estamos enfermos, ¿verdad que sí? Unos más que otros, y que quizá nuestro pronóstico no sea halagüeño. Bueno, sin embargo, cuando nuestro ser es consciente de la trascendencia y de nuestro paso por esta tierra, esto no representa un obstáculo para la adoración, para el apego, el amor a Dios. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en valores eternos, y aunque nuestro cuerpo es débil, el mismo Pablo lo va a decir, que este cuerpo, esta casa exterior se va deshaciendo. Tenemos un cuerpo no hecho de mano que es fortalecido en el Espíritu.
Pero para los demonios es una excelente oportunidad. Lo saborean, lo disfrutan. Dice la Escritura que en el desierto se quiso aprovechar de la debilidad a causa de no comer, y Cristo le respondió como se merecía. Pero también lo hizo en el momento de más fragilidad. ¡Qué astuto es el diablo! Enfermedad, dolor, escarnio, soledad. En la cruz del Calvario, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¡Qué tentación en ese mismo momento de dolor, de fragilidad, de sufrimiento! Y en esta ocasión dirás, ¿y por qué Cristo no dijo nada? Pues déjame decirte algo, que dijo, y dijo mucho, dijo muchísimo nuestro amado Señor. Estaba justamente consumando la redención. Satanás gritaba desde la amargura, la derrota, la rabia, los últimos golpes desesperados. Pero el Señor Jesucristo, en esa cruz, aunque guardó silencio, ya había dicho, ya había hablado desde Génesis en esa promesa que él iba a pisar la cabeza de la serpiente. Así se cumplió la promesa de redención a la alta traición del primer Adán a su padre. En Génesis 3:14 Jehová dijo a la serpiente, y podéis leerlo ahí, Génesis 3:14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra maldita quiere decir abominable, maldecir severamente. Es una declaración de juicio sobre los que quebrantan el pacto. Como por ejemplo en Deuteronomio capítulo 26, versículos 15 al 26. Abrite ahí la Biblia, por favor. Deuteronomio 27, 15 al 26. Y se repite ahí 2 veces, maldito el hombre. Maldito el hombre. Hay una maldición sobre el hombre. Si lo comparas con Jeremías 17, dice, maldito el varón que confía en el hombre. Versículo 5, Jeremías 17, 5. Y si lo comparas con el versículo 7, donde dice, bendito el varón que confía en Jehová. Solo Dios puede efectivamente maldecir. Es una revelación de su justicia en apoyo a su derecho a la obediencia absoluta. Los seres humanos pueden hacer suyas las maldiciones de Dios, encomendándoles sus agravios y confiando en sus juicios justos. Vamos al Salmo 109, versículos 26 al 31. Lo repito y así abrís la Biblia ahí en el Salmo 109, versículo 26 hasta el versículo 31, donde dice, ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con un manto. Qué extraordinario pasaje para mí hoy, poder leer esto y darme cuenta que Dios está a nuestro lado a pesar de las dificultades, los abates del enemigo y los ataques del diablo para frenar la obra de Dios y desanimarnos en cuanto a nuestra propia relación con nuestro Dios. Él no falla. Como vemos, esa maldición de Dios a Satanás también es una maldición para toda su generación muerta. Una serie de ruina, destrucción, calamidad y desgracia, llanto, amargura, rabia, promiscuidad, robo, mentira, etcétera, etcétera. La generación del diablo ha tenido esa maldición sobre ellos. Sería maldito entre todas las bestias, entre todo ser viviente. Esto incluye al ser humano también. Observa que dice entre todas las bestias y todos los animales. Mira lo que dice, comerás polvo, escombro, lodo, polvo. Esa palabra puede referirse también a destrucción, a desolación. Esa es la misma palabra que Dios usa para decirle al hombre que era polvo. Qué curioso, ¿verdad?
y que en polvo se convertiría. ¿Acaso sería un devorador de hombres? ¿Acaso ese comer polvo está refiriéndose a que la serpiente sería un devorador de hombres? Sin duda. Igual que Caín, quien mató a Abel, igual que Nimrod, quien mató a hombres piadosos, la serpiente mata a los hombres. Andarás, la palabra ahí es te moverás, desvanecer, flotar sobre tu pecho, vientre, la parte de los reptiles. Es curioso porque es ahí donde toman fuerza para erguirse. La palabra hebrea es guayak. Es una palabra rara, es una raíz de esta palabra que es combatir, apresurarse. Sin duda su astucia sería de tal magnitud, rápida, fuerte, astuta, sutil, ese es el tipo del carácter del diablo, y el hombre tan apegado a él que ni nota su presencia, porque Satanás es muy astuto, viene rápido, astuto, fuerte, sutil. Fíjate también que dice todos los días de tu vida. Es curioso porque da la impresión que esto no es solo para el diablo, sino para toda su congregación. Grey, sus hijos. Dios usa la palabra Jai, y sin duda fue, y es así, y será así. Es una maldición perpetua para este ser. Una maldición que alcanzó también a todo aquel que le sigue, tanto ser vivo como demonio. Vamos a continuar hablando más y más de nuestra historia, de lo que estamos viendo en estas últimas dos clases. Vamos a estar hablando más del génesis de nuestra redención, de la victoria que tenemos cuando Cristo es el Señor de nuestras vidas, cuando nuestra alma no sabe vivir si no es con Él, por Él y para Él, cuando nos es imposible vivir apartados del Rey. La clase que hoy hemos estado viendo en esta historia de mitos y leyendas, pero con un sustrato de realidad, con Nimrod, poderoso cazador, y toda la barbaridad que ese hombre hizo en su rebelión contra Dios, debe abrirnos los ojos para discernir, más que nunca, nuestra necesidad de Él. Para darnos cuenta que de verdad, como siervos sirviendo al Señor aquí en la iglesia, necesitamos una vida lejos de la religiosidad pagana, de las costumbres, mitos y leyendas de los hombres, para acercarnos a Dios con todo nuestro corazón. Ahora, yo quiero invitaros a que vengáis el martes que viene a la continuidad de estas clases. Tenemos unas cuantas clases más antes de llegar a las vacaciones de Semana de Resurrección, Semana Santa en abril. Y queremos aprovechar la semana que viene, la decana, doctora Cami Tomasini y yo, para introducir un tema que va a ser apasionante. Así que venid, vamos a estar orando, pidiendo al Señor su bendición para que de verdad aprendamos la profundidad de las Escrituras. Gracias por esta clase y seguiremos estudiando.